Bienvenidos a esta capacitación sobre la implementación de programas de transparencia y ética empresarial, de acuerdo al capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. En esta mañana también estaremos hablando detalles de la Circular Externa 100-4011 del 2021. Como parte del rol pedagógico, como les contaba al inicio de esta capacitación, la Superintendencia de Sociedades abre este tipo de espacios para poder resolver todas sus inquietudes, darles a conocer más detalles y recomendaciones, por supuesto, para que ustedes puedan ejercer un cumplimiento normativo adecuado, para que puedan autogestionar y autocontrolar los riesgos de corrupción y soborno transnacional, en particular que buscan contribuir en la prevención de los delitos contra la administración pública y el patrimonio público. Les vamos a contar un poco la dinámica de esta mañana. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través del chat de este aplicativo Teams, pueden dejar todas sus inquietudes y nos van a acompañar expertos que van a resolver esas dudas. Y hoy especialmente queremos saludar en esta mañana a la doctora Ana María Alzate Monqueliano. Ella es directora de cumplimiento de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios. Es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho Aduanero de la Universidad de Externado, con 17 años de experiencia en el sector privado y público, liderando equipos legales y los asuntos corporativos y de Secretaría General de Empresas Nacionales y Multinacionales. Doctora Ana María, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Adelante. Adriana, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Me complace saludarlos. Como les decíamos, la idea es generar estos espacios para que les podamos hacer un repaso sobre el capítulo 13. La idea es abordar un poco los conceptos generales del capítulo 13 y vamos a abrir un espacio de preguntas. Ojalá pues pudiéramos abordarlas todas, pero seguramente por tiempo no alcanzaremos. No obstante, pues las estaremos recibiendo y contestando en la medida de lo posible. Si en todo caso no alcanzamos a contestarlas, pues la idea sería recopilarlas y después tenerlas a disposición de ustedes a través de nuestra página web. Bueno, como todos saben, estamos ya a pocos días del vencimiento del plazo para implementar las nuevas disposiciones de este capítulo 13. ¿Cuál es el objetivo de estos nuevos lineamientos? Nosotros hemos querido profundizar en las instrucciones y recomendaciones administrativas que están relacionadas con la promoción de herramientas que sean eficaces desde el punto de vista del gobierno corporativo para que se puedan poner en marcha programas de transparencia y de ética empresarial y que al final promuevan actividades de autocontrol y gestión de riesgos y puntualmente los riesgos de corrupción y el riesgo de soborno transnacional, que son los dos grandes temas que compilan estas nuevas instrucciones de la superintendencia. A manera de introducción, este es nuestro marco normativo. Toda esta normatividad ustedes la encuentran en nuestra página web a disposición para que la consulten. Esto viene evolucionando ya desde hace varios años. Nosotros arrancamos con los preceptos de la Ley 1778, en donde se le impuso el deber a la Superintendencia de Sociedades de promover en las empresas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de ética empresarial para prevenir puntualmente las conductas reguladas en el artículo 2 de esta ley, que son las conductas de soborno transnacional. Adicionalmente, esta ley incluyó un artículo de criterios de graduación en donde se dispone que la implementación y efectividad de estos programas de transparencia y ética empresarial en un eventual escenario sancionatorio por una conducta de soborno transnacional pueden servir como un atenuante de esa conducta. Entonces, teniendo esto en consideración, la Superintendencia de Sociedades empezó a desarrollar este tema. ¿Y cómo lo hizo? Primeramente, lo hizo a través de la resolución 2657-2016, en donde se precisaron los sujetos que estarían obligados a estas disposiciones. Posteriormente, ustedes pues, seguramente están muy familiarizados, o la mayoría de ustedes, con la circular externa 3 de 2016, que es la guía en donde se implementaron todas las instrucciones y las pautas para implementar estos programas de ética empresarial, como anteriormente los denominábamos. Posteriormente, pues seguimos evolucionando porque venimos detectando la necesidad de hacer ajustes normativos para precisar esos sujetos obligados a esta normativa y por eso se expidieron las resoluciones 558 y la resolución 6261.
Posteriormente, el decreto 1736, que es el decreto mediante el cual se establecen las funciones de la Superintendencia de Sociedades, se dispuso en el artículo 7, numeral 28, que debíamos instruir de la manera que nosotros pues lo pudiéramos determinar a las entidades sujetas a nuestra supervisión, ya teniendo un espectro mucho más amplio de cobertura, no solamente respecto de nuestras vigiladas, sino a todas las entidades sujetas a nuestra supervisión sobre medidas eficaces para promover la transparencia y la ética empresarial en todos los negocios. Entonces, teniendo esto en mente, más digamos, los lineamientos internacionales que han venido evolucionando y han generado estándares tan altos de cumplimiento por parte de los países que hacen parte de la OCDE, pues nos vimos abocados a hacer una actualización normativa, compilar y tener unos lineamientos un poco más claros para todos nuestros supervisados. Y así pues llegamos a esta circular externa 11-2021, el denominado capítulo 13 o nuevo capítulo 13. Adicionalmente, pues nosotros tenemos a disposición de todos ustedes la política de supervisión en esta materia puntualmente. Digamos, aquí nosotros separamos muy bien los temas, todo lo que tiene que ver con capítulo 10, SAGRI-LAFT, y todo lo que tiene que ver con política, con programas de transparencia y ética empresarial, que va de manera separada. Esos documentos ustedes los encuentran de esta manera en nuestra página web, pues para que no los confundan, porque hemos visto que a veces se confunden las personas y piensan que es lo mismo. Se trata de dos regulaciones completamente independientes, aunque de alguna forma pues también se pueden llegar a complementar. Entonces, ya poniéndoles de presente de nuevo este marco normativo, ¿qué hacemos acá? Pues estamos derogando las anteriores disposiciones en esta materia para que a partir de la fecha, es decir, a partir de este año, 1 de enero de este año, que es cuando entró a regir este capítulo 13, pues ustedes tengan unas nuevas disposiciones y unos nuevos lineamientos en materia de prevención de los riesgos de corrupción y riesgo de soborno transnacional, atendiendo a una necesidad local, pero también atendiendo las recomendaciones de la OCDE, como se los mencionaba. Teníamos necesidad de, digamos, cubrir nuevos temas, como por ejemplo la protección al denunciante. Necesitábamos llegar a más sujetos obligados y, digamos, si ustedes también están familiarizados con las nuevas normativas que se han venido expidiendo, la ley 2195 precisamente también hace eso. Estamos cada vez más ampliando la cobertura de estos programas porque la tendencia es que nuestras empresas y el sector empresarial cada vez tenga mejores prácticas de gobierno corporativo y cada vez se familiarizan con temas de transparencia y buenas prácticas al interior de sus organizaciones. Entonces, vamos a seguir tendiendo a ampliar la cobertura. En este momento, pues el capítulo 13 así lo abordó. Tenemos nuevos retos con la ley 2195 que también entró a regir a partir de este año, porque a través de esta ley pues se dispone que debemos llegar también a las MIPYMES y pymes para que cada vez más entren en estas nuevas prácticas. Y adicionalmente pues tuvimos, conforme a esos lineamientos internacionales, tuvimos que ampliar esos riesgos o digamos tener en cuenta y ampliar la cobertura de los riesgos que estamos supervisando. Entonces por eso estamos regulando puntualmente no solamente el soborno transnacional, sino también lo que tiene que ver con riesgo de corrupción, que es una noción un poco más amplia. Como les digo, tenemos nuestra política propia de supervisión para programas de transparencia y ética empresarial. Como también les mencionaba, pues estamos ya en plena vigencia de este nuevo capítulo 13. Tenemos un plazo que hasta el día de hoy se ha mantenido, es el 31 de mayo de este año, para que las empresas que estén obligadas a implementar su capítulo 13, pues lo hagan en este término. Como para retomar un poco los temas que nosotros pues ya hemos venido socializando en varias sesiones, pero pues queremos aprovechar la oportunidad para puntualizar. Estamos abordando la conducta de soborno transnacional que está definida en el artículo 2 de la ley 1778 para referencia de ustedes, que básicamente cubre la conducta de dar, prometer u ofrecer a través de empleados, contratistas, administradores o sociedades subordinadas sumas de dinero, objetos de valor o cualquier otro beneficio o utilidad a un servidor público extranjero. Tengan acá en cuenta que esto escapa pues la territorialidad, salimos de nuestras fronteras, entonces es una conducta que necesariamente requiere el concurso de autoridades en el exterior.
para lograr la omisión, el retraso o la ejecución de un acto que esté asociado a las funciones de ese servidor con el objetivo de un negocio, un contrato u cualquier otro beneficio para esa persona jurídica. Entonces, esta conducta está plenamente identificada con todos sus elementos en el artículo 2 de la ley 1778 y es precisamente parte de las conductas que se quiere ayudar a prevenir con la implementación de estos programas de transparencia y ética empresarial. Por su parte, la noción de corrupción pues está muy bien definida en nuestro capítulo 13. Nuestro capítulo 13 trae un glosario y acá se indica que son todas aquellas conductas que están encaminadas a que una empresa se beneficie o busque un beneficio o interés o de alguna manera sea usada como vehículo para la comisión de un delito contra la administración pública o contra el patrimonio público o también la comisión de conductas de soborno transnacional. Entonces, fíjense que este concepto pues, es mucho más amplio porque me abarca estas dos nociones. Cualquier conducta que atente de alguna manera contra la administración pública o el patrimonio público o que se enmarque dentro de las conductas de soborno transnacional. Y para que ustedes vean esta gran cobertura, pues nosotros hemos querido acá ilustrarles un poco cuáles serían esos delitos contra la administración pública que están tipificados en el Código Penal colombiano, pues que son amplios, ¿no? O sea, aquí no solamente estamos hablando de las conductas que normalmente oímos en los medios o delitos que se oyen en los medios, por ejemplo, el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias, sino que al hablar de delitos contra la administración pública estamos abordando muchos otros delitos que ustedes deben tener en consideración a la hora de mapear si están expuestos a el riesgo de soborno transnacional o digamos, a las conductas que puedan enmarcarse dentro de nuestro concepto de corrupción. Las conductas punibles que afectan el patrimonio público, pues son todas las conductas que de alguna manera directa generen la disminución, un perjuicio, pérdida, menoscabo, detrimento o lesión contra los bienes o recursos públicos. Entonces aquí también estamos enfrentados a una noción bastante amplia que ustedes deben tener muy en cuenta para que puedan, a la hora de organizar sus matrices de riesgo, poder identificar si su compañía efectivamente está expuesto a alguno de ellos. Puntualmente, programas de transparencia y ética empresarial. ¿Cuáles serían los programas o qué es un programa de transparencia y ética empresarial? Al final es un documento y ese documento va a contener una política de cumplimiento y va a contener unos procedimientos específicos para poder ejecutar esa política. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción y o los riesgos de soborno transnacional en los que, digamos, puede verse afectada cualquier entidad que esté sujeta a la supervisión de la superintendencia. Y eso se va a hacer conforme a una matriz de riesgo, que es donde se va a poder documentar y mapear todos los riesgos a los que posiblemente se expone esta compañía. Y este programa pues deberá también contener las demás instrucciones y recomendaciones establecidas de acuerdo a las pautas que se dan en nuestro capítulo 13, que va a ser como el lineamiento que ustedes van a tener que seguir. La finalidad última de estos programas de transparencia y ética empresarial pues es prevenir, detectar y corregir. Anticiparnos, tener mecanismos para poder detectar estas conductas y si se están presentando, poderlas atacar oportunamente para corregirlas. Y pues al final vamos a tener en cuenta son las potenciales riesgos de corrupción o los potenciales riesgos de soborno transnacional en los que se puedan ver inmiscuidas. ¿En qué se basa? Estos programas de transparencia, al igual que nuestro capítulo 10, estamos basados en un enfoque de riesgos, un análisis de riesgo y en un control de riesgo. Y aquí vamos a tener una premisa que es igual que en el capítulo 10 Agrilab. A mayor riesgo, mayor control, que es lo que se espera de nuestros supervisados de acuerdo a los análisis internos y particulares que se hagan de cada negocio. ¿Cuál es el contenido del capítulo 13? Esta es una estructura general para que, digamos, se vayan familiarizando aún más los que no lo han hecho. Está dividido en consideraciones generales, en unas definiciones, un marco normativo teniendo en cuenta el desarrollo nacional, pero también el desarrollo internacional en la materia. Tenemos definido
En el numeral cuarto, el ámbito de aplicación. Hay unas pautas generales en el numeral 4.1 y 4.2 y hay unas pautas particulares para unos determinados sectores en el punto 4.3. En el punto 5, pues ya nos adentramos propiamente a los programas de transparencia y ética empresarial, digamos, de cómo debieran estar, digamos, las pautas para estructurarlo. Está el procedimiento, las etapas, se aborda la debida diligencia, se aborda también a manera de ejemplos unas alertas que pueden ser de ayuda para ustedes. Y por último, pues en esta parte quinta se aborda el tema de los reportes. En el numeral sexto están las consideraciones, algunas consideraciones sobre el ámbito de aplicación. En el séptimo, pues está la parte sancionatoria, en donde pues de nuevo volvemos a tener pues nuestras sanciones hasta 200 salarios mínimos, porque pues esta es una potestad sancionatoria que viene de la ley 222, que se replica también para este tipo de programas. También está el numeral octavo, en donde se establece una recomendación como buena práctica empresarial. Y aquí quiero pues hacerles la siguiente anotación. Nuestras instrucciones tienen un ámbito de aplicación particular. Hay unos sujetos que van a estar obligados en la medida que cumplan con esos criterios establecidos en este capítulo 13. Pero siempre la superintendencia ha querido fomentar esta buena práctica en las empresas y se recomienda a todas aquellas empresas que no cumplan los criterios que adopten este capítulo 13 pues por buena práctica empresarial y de una manera voluntaria. ¿Por qué? Porque al final este tipo de programas son herramientas útiles para las empresas. Les permite brindar mayor transparencia y seguridad y va a generar, digamos, un buen mensaje dentro del ecosistema empresarial. Todas aquellas empresas que de manera voluntaria decidan adoptar este tipo de recomendaciones, pues va a brindar una mayor seguridad tanto interna como externa. Entonces, es una recomendación que permanece en este capítulo 3. En el numeral noveno, pues hay unos plazos que, como les mencionaba, cada año 31 de mayo va a vencer el plazo para implementar los programas de transparencia y ética empresarial en la medida que al cierre del año anterior, a 31 de diciembre del año anterior, pues las empresas al hacer su evaluación particular revisen si cumplen o no los criterios, pues al año siguiente tendrán hasta el 31 de mayo para hacer las adopciones o adaptaciones del caso. Y por último, el numeral décimo pues establece las vigencias y derogatorias. Este es una normativa que entró a regir a partir del 1 de enero de este año, entonces estamos ya en plena vigencia de esta normatividad. Para recordarles, empresas obligadas a implementar programas de transparencia y ética empresarial, el numeral 4.1 dispone unos lineamientos en donde se dice: todas las sociedades vigiladas por parte de la superintendencia, sin importar la actividad económica que realicen, si han realizado negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza, bien sea directamente o a través de un intermediario, contratista o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal, con una persona natural o jurídica extranjera de derecho público o privado, y esas negocios o transacciones son superiores a 100 salarios mínimos, a hoy serían 100 millones de pesos, y que además esa sociedad tenga ingresos totales o activos totales a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos, va a estar obligada a identificar y evaluar los riesgos de soborno transnacional. El numeral 4.2 dispone: cualquier empresa supervisada, aquí ya tenemos una cobertura más amplia porque no solamente estamos refiriéndonos a nuestras vigiladas, sino cualquier empresa supervisada por la Superintendencia de Sociedades, sin importar el tipo de actividad económica que realice, que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, directa o indirectamente, es decir, si se vale de figuras como el consorcio, unión temporales o cualquier otra que permita la ley, celebran contratos con entidades estatales por un monto igual o superior a 500 salarios mínimos, es decir, 500 millones de pesos hoy en día, y que además esté a 31 de diciembre con unos activos o ingresos superiores, iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos, va a estar obligada a identificar y evaluar los riesgos de corrupción. Entonces acá estamos hablando de dos riesgos diferentes con unos presupuestos diferentes, pero que pueden confluir en una misma empresa. Y el numeral 4.3, que es el que trae unas indicaciones particulares de acuerdo al sector
al cual pertenezcan las entidades supervisadas, de nuevo bajo un concepto amplio, supervisión, no únicamente pues vigilancia, pues porque además por ingresos activos no les daría pues para estar vigiladas, pero como ya estamos hablando de supervisadas, aquí pueden caer varias inspeccionadas siempre y cuando estén en pues dentro de alguno de estos sectores económicos. Entonces, si se marcan dentro de alguna de estas actividades, sector farmacéutico o sector manufacturero, sector de infraestructura, construcción, sector minero energético, sector de tecnologías de la información y comunicaciones, comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios y actividades de auxiliares de servicios financieros que tengan ingresos totales o activos totales a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior de 3.000 en ingresos o 5.000 en activos y que a 31 de diciembre del año anterior de manera directa o indirecta, de nuevo a través de cualquiera de las figuras que establece la ley de contratación colombiana, hayan celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior, van a estar obligadas a identificar y evaluar los riesgos de corrupción. Esto está pues plenamente descrito en estos 3 numerales del capítulo 13. Aquí queremos es hacer como un barrido general para que lo tengan presente cuál es esta cobertura. Adicionalmente, hay unos elementos que están descritos en el capítulo 13 que abarca son 4 elementos: el diseño de aprobación, la auditoría y el cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial, la divulgación y la capacitación y la asignación de funciones particulares a los responsables. El diseño de aprobación de un programa de transparencia y ética empresarial viene de la evaluación particular que haga cada empresa de sus riesgos, qué tan expuesto está al riesgo de corrupción o al riesgo de soborno transnacional, y esto se mapea en una matriz de riesgos. Entonces, dependiendo de las particularidades de cada negocio, pues este ejercicio debe hacerse desde la compañía, digamos, teniendo en cuenta toda esa cobertura de la compañía, qué clientes tiene, en dónde están ubicados, el monto de sus transacciones, la forma de hacer esos negocios, los clientes qué negocios tienen. Entonces, tienen que mapear todas las actividades relacionadas con su operación y empezar a mapear si de alguna u otra manera están expuestos a estos riesgos, qué tanto están expuestos y qué medidas pues deben implementar para poderlos controlar. La auditoría y el cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial, pues de nuevo está a cargo del oficial de cumplimiento. Antes no era obligatorio el oficial de cumplimiento, pero hoy ya es obligatorio que exista un oficial de cumplimiento que gestione este tipo de riesgos. Este oficial de cumplimiento tiene que ser designado por la junta directiva cuando exista este órgano. Si no existe, pues tendrá que hacerlo el máximo órgano social. Este oficial de cumplimiento, una vez designado, pues hay que remitirle a la Superintendencia de Sociedades pues esa información de cuál fue el oficial de cumplimiento designado. Acá también se establece la figura del oficial de cumplimiento principal y si lo consideran necesario, el suplente. Y pues en materia de auditoría y cumplimiento, en donde se establece, digamos, la responsabilidad de este oficial de cumplimiento, pues también ese programa de transparencia, además de las funciones que deben cumplir, pues tiene que establecer las sanciones o consecuencias en el caso de incumplimiento de sus disposiciones, en caso de incumplimiento del oficial de cumplimiento de sus funciones particulares, al igual que de los otros intervinientes que tengan asignadas responsabilidades particulares dentro del programa de transparencia. Uno de los grandes elementos que es la divulgación y capacitación se debe hacer por lo menos una vez al año, pero acá es importante que tengan en cuenta que estos documentos pues no sirven si no son conocidos y no son divulgados. Entonces, nosotros tenemos un mínimo, pero pues cada empresa determinará de acuerdo a las necesidades de su negocio y de acuerdo al menor o mayor riesgo al que estén expuestos, si esa divulgación y capacitación tiene que hacerse con una mayor frecuencia. Y debe hacerse al interior de la empresa y a todas las partes interesadas. Debe hacerse también, pues, por ejemplo, a los contratistas de las compañías. Tendrá que pues, hacerse toda esa campaña de divulgación. Y como siempre, pues, la recomendación es dejar constancia de todas estas actividades. Al final, esto es un proceso que debe quedar debidamente documentado para que sea no solamente de fácil referencia para la empresa, sino para las autoridades de inspección, vigilancia y control, para que puedan hacer una efectiva supervisión. Pues requerimos que todas estas actividades pues, se queden debidamente documentadas.
Ese programa de transparencia también es súper importante que se definan las funciones de todos los responsables, no solamente el oficial de cumplimiento con sus consecuencias ante el incumplimiento de sus funciones, sino todos los que deban participar para una eficiente implementación de un programa de transparencia ética empresarial. Nosotros aquí les damos unas directrices sin perjuicio que cada empresa pueda llegar a determinar los roles a cargo de otras personas. Como mínimo, el programa debe tener las funciones particulares para la junta directiva y, si no existe, para el máximo órgano social, las funciones particulares para el representante legal y, pues como les mencionaba, también para el oficial de cumplimiento, junto con la consecuente, digamos, el resultado en caso de incumplimiento de esas directrices de sus programas. Adicionalmente, el capítulo trae establecidas sus etapas, esas etapas están bien definidas. Tenemos pues una etapa de identificación del riesgo que quizás es, digamos, todas tienen el igual valor, pero es el inicio, ¿no? La identificación del riesgo debe hacerse por parte de las personas que conozcan muy bien la operación de la empresa y deberán mapear, digamos, todas las actividades que realiza la compañía, cuál es su objeto social, cuáles son sus stakeholders, en dónde está operando, cómo realiza sus transacciones, sus canales de distribución, sus clientes, sus contratistas. Entonces, este mapeo se debe hacer de manera general para poder identificar debidamente cuáles son esos potenciales riesgos y debe establecer pues procedimientos afines a esa materialidad, a esa estructura, a esa naturaleza de la operatividad de la compañía, a los países o jurisdicción donde opera. Entonces, todo esto debe confluir en una matriz para poderlo tener debidamente mapeado y deberá establecerse pues de acuerdo al riesgo de soborno transnacional o de corrupción, pues cada uno de estos riesgos. Entonces, pues ahí lo aconsejable es que dividan el riesgo y puedan documentar para cada tipo de riesgo pues a que están expuestos, cuáles serían esas posibles actividades que pueden detonar alguna de estas conductas y tenerlas debidamente mapeadas dentro de sus matrices. Nosotros aquí establecemos unos factores de riesgo que pues hemos venido mapeando a través también de desarrollos internacionales que ha hecho la OCDE y otros estudios que nos han servido de fuente. Y pues básicamente hemos detectado algunos factores de riesgo sin perjuicio que ustedes también puedan detectar otros factores o fuente de riesgos dentro de su operación. Principalmente serían el riesgo país, el riesgo por sector económico, porque pues sin duda hay unas actividades que pueden resultar un poco más riesgosas. Nosotros también en el numeral 4.3, obedeciendo también a esa necesidad de poder regular determinados sectores, pues viendo ese riesgo particular que ha venido detectándose en esas actividades económicas, pues tenemos acá también mapeado el riesgo pues por sector económico y por eso tenemos también establecidos unas pautas particulares para determinados sectores, como lo vimos en la anterior diapositiva. El riesgo de terceros y pues puede haber otro tipo de riesgos. Nosotros en el capítulo 13 mapeamos algunos, sin perjuicio que ustedes puedan mapear otros, pero estos son como los principales que se han venido detectando. Adicionalmente, hay una etapa de medición y evaluación del riesgo. Nosotros al final cuando vayamos a supervisar qué están haciendo ustedes, pues vamos a medir, bueno, cuáles fueron los riesgos que ustedes mapearon y cuáles fueron esas medidas que implementaron para mitigar o atenuar esos riesgos de corrupción o de soborno transnacional. Tienen que ser medidas efectivas y eficaces para poder pues detener o mitigar de alguna forma esos riesgos. No existen programas de transparencia y ética empresarial que cubran en un 100% los riesgos, pero sí van a permitir que una empresa esté mejor posicionada y pueda afrontar de una mejor manera el riesgo de corrupción y el riesgo de soborno transnacional si los tienen debidamente identificados y si han adoptado las medidas para poder atenuar y mitigar esos riesgos. También tengan en cuenta pues, que los riesgos mutan, al igual que una empresa. Entonces, es muy importante estar atento a esa evolución del riesgo y que van pues muy de la mano a cómo esté operando la compañía. Seguramente si la compañía incursiona en nuevos mercados, tiene nuevos productos e implementa nuevos negocios, pues la medición y la evaluación del riesgo tiene que variar y debe actualizarse. Entonces, esa evolución del riesgo y de los sistemas de prevención, este tipo de conductas pues también tienen que ir evolucionando. No es algo estático que se hace hoy y así se deja pues, para los años venideros. Entonces, los responsables de estos sistemas tienen que estar muy a la altura de poder actualizarlos a tiempo de acuerdo con las necesidades de cada negocio.
La otra etapa es el control de riesgo. Hay que establecer metodologías que permitan supervisar de una manera efectiva las relaciones jurídicas, en especial pues con el Estado y las transacciones pues, internacionales o transnacionales. Porque al final estos son los dos puntos claves dentro del programa de transparencia y ética empresarial. Debe haber mecanismos efectivos para poder monitorear de correcta forma este tipo de relaciones y poderlas mapear también a tiempo y poderlas, digamos, rastrear en cuanto a su evolución a medida que vaya pasando el tiempo. Establecer una verificación periódica, como les decía. Los métodos y procedimientos que ustedes van a incluir o las medidas que van a determinar para pues, implementar al interior de las compañías para poder mitigar este tipo de riesgos, pues deben tener un seguimiento constante, una evaluación periódico para estar midiendo su efectividad y si no, pues hacer los correctivos a tiempo. Y el monitoreo del riesgo, pues también implica un seguimiento a cambios legislativos y regulatorios, o también cualquier otro cambio que pueda afectar los programas de transparencia y ética empresarial. Hoy tenemos estas directrices. Tenemos un gran reto frente a la ley 2195 porque esta ley dispone en su artículo 9 que debe emplearse cada vez más la cobertura, no solamente para que la superintendencia como ente de inspección, vigilancia y control lo haga, sino también establece la directriz para otros entes encargados de la supervisión lo puedan hacer. Entonces, cada vez más vamos a tender a estar enfrentándonos a posibles cambios legislativos y regulatorios, pero todos dirigidos a seguir evolucionando en estas figuras y seguir cumpliendo estándares internacionales para tener mejores prácticas en el país. Entonces, el monitoreo de riesgo implica estar atento a cualquier cambio en los programas, pero también todo lo que sucede a nivel país en cuanto a esos cambios que puedan llegar a presentarse. Adicionalmente, pues hay una figura que es la figura de la auditoría del cumplimiento y los procesos de debida diligencia que deben establecerse en los programas. Digamos, se exige una debida diligencia un poco diferente a la que se conoce en el capítulo 10, porque esta debida diligencia pues va referida puntualmente a conocer qué tipo de transacciones se está realizando. O sea, lo ideal es conocer esas contrapartes, pero también hacer un debido seguimiento de auditoría a toda esa relación en la medida que se vaya ejecutando. ¿No? Seguramente los contratos a medida que van evolucionando, pues van presentando modificaciones. Entonces, el monitoreo aquí del riesgo tiene ese pequeño giro porque va mucho más enfocado a estas relaciones jurídicas transnacionales o con las entidades del Estado. Plazo para el cumplimiento, como les decía, estamos pues ya en término, ya se vence el plazo la próxima semana. Aquí lo que deben tener en cuenta, pues, o que seguramente pues empezaron a implementar en sus empresas, es revisar cómo quedó la foto a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y así van a tener que hacerlo en adelante, tener que ver cómo cerraron a 31 de diciembre y si cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en este capítulo 13. Y si lo cumplen cada uno de los requisitos, se entiende que va a ser una empresa que está obligada a implementar programas de transparencia y va a tener siempre hasta el 31 de mayo del año siguiente para hacerlo. Acá tengan en cuenta, pues cuando ya se convierten en empresas obligadas, es importante avisar a la superintendencia de este hecho. Tienen que hacerlo dentro del plazo establecido en el capítulo 13 para que pues no vayan a incurrir en omisiones de obligaciones, estar atentos si una vez ya detectaron que es una empresa obligada, pues dar pronto aviso a la superintendencia. Y lo mismo sucede cuando dejan de estar. O sea, si a 31 de diciembre se dan cuenta que no cumplen los presupuestos, pues también tienen que avisar a la superintendencia una vez se den cuenta de este hecho para que pues nos informen oportunamente. Tengan en cuenta acá que hay también un periodo de permanencia mínima, es decir, pese a que ya no cumplan con los presupuestos para ser unas empresas obligadas, si a 31 de diciembre se dan cuenta que ya no cumplen con esos requisitos para hacerlo, igual hay un periodo de permanencia mínima. Y ese periodo de permanencia mínima, que es de 3 años, implica que durante los 3 años siguientes tienen que seguir con su programa de transparencia, tienen que seguirlo implementando, tienen que seguirlo actualizando, divulgando, cumpliendo con cada una de las obligaciones, atender los requerimientos de la superintendencia si se hacen. Entonces, no es que cesen de manera inmediata las obligaciones, sino que deben seguirlas ejecutando por un periodo
de 3 años adicionales. Adicionalmente, nosotros tenemos en nuestro capítulo 13 una instrucción particular, y es: la Superintendencia de Sociedades ha determinado cuáles son los sujetos que van a estar obligados, entidades obligadas. Hay un precepto general de decirle a las compañías: miren, adóptenlo también por buena práctica empresarial si no cumplen con los requisitos para ser unas entidades obligadas. Pero adicionalmente, la Superintendencia se reserva la facultad de impartir instrucciones en cualquier momento a cualquier empresa sometida a su supervisión, así no sea una entidad obligada, para que implemente esos programas de transparencia y ética empresarial. Eso va a obedecer, pues, a necesidades puntuales. De pronto se está observando que algún sector económico tiene algunas debilidades. Entonces, dependiendo también del entorno económico, socioeconómico del país, pues vamos a vernos de pronto eventualmente abocados a dar esas instrucciones particulares, pero pues siempre es pensando en que pues las compañías tengan buenas prácticas y obren de manera más transparente y segura. Entonces, pues esa es una instrucción que puede impartirse, es una facultad que tiene la superintendencia, y pues deriva también de las facultades que le da el decreto 1736, que es el decreto que regula las funciones por parte de la superintendencia, para que pues igualmente lo considere. En la parte sancionatoria, el incumplimiento pues a las instrucciones de la superintendencia pues da posibilidad de imponer sanciones o multas administrativas hasta por 200 salarios mínimos. Hoy son 200 millones de pesos. Esto es una facultad que deriva de la ley 222. Yo acá lo que quiero también transmitirles es: nosotros también tenemos una función de acompañamiento, una función pedagógica. Trabajamos sobre nuestros pilares de supervisión, que son la pedagogía, una actuación oportuna y temprana, y también la política, pues, que va encaminada a fomentar el cumplimiento, que ahí se enmarcan propiamente las facultades sancionatorias. Pero nosotros no queremos, pues, tampoco transmitir el mensaje de: mire, vamos a llegar el 1 de junio y la que incumplió porque no supo pues, digamos, montar en debida forma o tiene dudas, pues inmediatamente va a haber una sanción. Nosotros estamos midiendo el mayor y el menor grado de incumplimiento, y también nuestro rol es acompañarlos. Nosotros hemos estado a disposición de todos ustedes durante este año. Hemos generado varios espacios de capacitación, los vamos a seguir generando. Tienen nuestros canales de comunicación pues abiertos, tenemos todo el material pedagógico colgado en nuestra página web. Entonces, ustedes tienen varias herramientas para poder también acceder a la información y consultar qué es lo que tienen que hacer. También pues pueden contactarnos directamente si ustedes hacen parte de un grupo de empresas o pertenecen a algún sector, para que podamos pues hacer ese acompañamiento a todos los sectores, y así se los hemos dicho en todos los foros en donde hemos participado. No vamos con el garrote el 1 de junio, pero sí esperamos que hayan hecho pues de manera diligente su tarea, que hayan avanzado, que hayan empezado a implementar sus programas. Entonces, pues queremos es invitarlo que si ya lo hicieron, pues maravilloso. Si no lo han hecho, pues todavía están en tiempo para empezar. Nosotros vamos a empezar nuestros ciclos de supervisión a partir de mitad de año. Esta supervisión también tiene un enfoque basado en riesgos. Vamos a determinar qué empresas son más sensibles a este tipo de riesgos y a las cuales debemos llegar en primera medida. Entonces, pues vamos a arrancar con ese ciclo de supervisión. Esperamos pues que se revise muy bien el capítulo 13, vean qué obligaciones tienen, empiecen a documentarlo y a implementarlo, y dejen evidencia y trazabilidad de todo lo que realizan en torno a la implementación de los programas de transparencia y ética empresarial. Listo. Eso pues es el repaso general. Nosotros queremos también pues es abrir un espacio de preguntas. Queríamos pues, solamente como hacerles un repaso, pero pues abrimos también ya un espacio de preguntas y respuestas. Así es, doctora Ana María, muchísimas gracias, y muy importante el mensaje que usted ha dejado para todas las personas que nos acompañan en esta charla pedagógica. El propósito de la superintendencia, como parte de ese rol, también es hacer mucha pedagogía. Quiero hacer claridad, tenemos muchas preguntas en el chat, vamos a abrir un corto espacio para responder algunas de ellas, pero por el tiempo obviamente no vamos a alcanzar. Por eso les voy a reiterar un correo electrónico al cual ustedes nos pueden escribir. Es webmaster@supersociedades.gov.co.
Allí ustedes pueden dirigir sus inquietudes directamente al grupo de supervisión de programas y riesgos especiales. Quiero saludar en esta mañana a Erickson Valero. Él hace parte y es coordinador de este grupo que les acabo de mencionar, el grupo de supervisión de programas y riesgos especiales, y nos va a estar acompañando para resolver algunas de esas inquietudes. También importante decirles que esta capacitación la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que ustedes la repasen nuevamente, puedan ver detalladamente los pasos que se han registrado en esta mañana. Hola Erickson, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Sí, solo que no, está como un poquito ahí. Muchas preguntas en el chat. Perfecto. Sí, les acabamos de compartir. Si quieres, entonces vamos con la primera de ellas, Erickson, y es ¿desde cuándo empezó a regir el capítulo 13 de la circular ex y la circular externa 100-4011 del 9 de agosto de 2021? Bueno, listo. Entonces, esperen un momento, yo prendo la cámara. Bueno, entonces, Ana María, tú me puedes soportar en cualquiera de las preguntas si lo consideras pertinente. La circular externa, el nuevo capítulo 13, como lo decía Ana María, empezó a regir a partir del 1 de enero del año 2022. Esto quiere decir que los criterios de aplicación del numeral 4 del capítulo 13 tienen relación con el año inmediatamente anterior, esto es a 31 de diciembre del 2021. Esa es la respuesta. Bueno, y justamente hay un complemento de este interrogante y es si ese nuevo capítulo 13 deroga la circular externa 100-403 de 2016. Bueno, esa es una pregunta bastante frecuente. Efectivamente, de hecho, el capítulo 13 lo indica. La circular que nos indica Adriana quedó derogada con el capítulo 13. Ahorita se encuentra vigente, lo único que se encuentra vigente relacionado a la implementación de programas de transparencia y ética empresarial es el capítulo 13. No se encuentra otra normativa expedida por la Superintendencia de Sociedades para sus supervisadas en esta materia. Yo quiero complementar, eso es cierto, lo que les acaba de mencionar Erickson, pero tengan presente que el mismo capítulo 13, en su parte final, dispone que no obstante pues que haya una derogatoria de esas normas, nosotros podemos tener ciclos de supervisión en curso. Es decir, que el año pasado pudimos haber supervisado bajo la anterior normatividad y que aún nos encontremos adelantando esos procedimientos como consecuencia de la supervisión y podemos terminarlos, ¿no? Eso no quiere decir que si el año pasado fuimos a revisar alguna de sus empresas la implementación de programas de ética empresarial bajo la anterior normativa, que esos procesos anteriormente iniciados pues se hayan terminado. Esos pues van a continuar su ciclo y deben cerrarse de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad anterior, pero no es que vayan a cesar de un momento a otro y esa supervisión y esa facultad está reservada en el capítulo 13. Muy bien, muy claro, y además usted lo había contado aquí en toda su presentación, doctora Ana María, pero nos siguen preguntando en el chat de esta reunión de Teams, ¿cuál es el plazo para implementar estos programas de transparencia y ética empresarial en este año 2022? Bueno, no sé, Ana María, si quieres ahí te apoyo. El plazo para implementación es el 31 de mayo. Como muy bien lo decía Ana María en su presentación, es el 31 de mayo de cada año, en lo que corresponde a las sociedades que cumplieron con el ámbito de aplicación numeral 4 del capítulo 13. Tienen hasta el 31 de mayo del presente año para implementar lo que en el numeral 5 se dispone que debe tener cada capítulo, cada programa. Bien, Erickson, tenemos otro interrogante. Cuando en el ámbito de aplicación, en el subnumeral 4.2 y 4.3, se indica que hayan celebrado contratos con entidades estatales, ¿son solo los contratos celebrados en el año inmediatamente anterior? Bueno, eso es una pregunta que también nos ha llegado bastante y muy importante.
si uno mira el subnumeral 4.2 y 4.3 del numeral 4, allí cuando inicia se dice muy claro año inmediatamente anterior. Entonces, efectivamente, cuando se indica que hayan celebrado contratos, esto es firmar el contrato, como está escrito el capítulo 13, es lo que hayan celebrado en el año inmediatamente anterior, es decir, los contratos firmados, en el caso que nos ocupa de este año de supervisión, en el año 2021. Si la sociedad firmó el contrato antes del 2021, ¿no? Como está escrito el ámbito de aplicación, pues no le aplicaría la obligatoriedad. No obstante, pues el riesgo estaría latente y lo que la superintendencia hace a través del capítulo 13 es invitar a las sociedades a que lo adopten de manera voluntaria, a que implementen un programa de transparencia y ética empresarial de manera voluntaria. En el caso de que hayan celebrado contratos antes del año inmediatamente anterior, en este caso, pues 2020, 19 hacia atrás. Bien, y la siguiente también es una pregunta que nos hacen de manera muy frecuente y es si el oficial de cumplimiento para un programa de transparencia y ética empresarial puede ser el mismo para SagriLab. Bueno, sí. Efectivamente, nos preguntan bastante eso y la respuesta es sí, puede ser el mismo oficial de cumplimiento. Hay unos límites de que el oficial de cumplimiento no pueda ser oficial en más de 10 empresas. Esto corresponde tanto al capítulo 10 como al capítulo 13. Lo que hay que ver es que cada empresa obligada debe revisar internamente, según su estructura organizacional, los impedimentos que puedan existir para que una misma persona sea oficial en los dos sistemas, porque pueden haber impedimentos de acuerdo a las funciones que desarrollen. Normalmente el oficial de cumplimiento tiene una función adicional dentro de la organización. Entonces, pues la carga de revisar si existen incompatibilidades o inhabilidades es de la empresa obligada, y si se observa que no hay ninguna incompatibilidad o inhabilidad, pues el oficial de cumplimiento puede ser el mismo. Y a propósito... Perdón, sí se puede, como lo explica Erickson, pero es súper importante que cada riesgo se gestione de manera independiente, ¿no? Y eso tiene que, volvemos a los documentos, tiene que quedar debidamente documentado y soportado cada uno, tanto el sistema de prevención de lavados como estos programas de transparencia y ética empresarial, porque no son los mismos riesgos, aunque, digamos, pueden parecerse o uno puede ser fuente del otro, pero cada riesgo debe gestionarse y administrarse de manera independiente, aunque lo haga la misma persona. Y a propósito de estos requisitos para el oficial de cumplimiento, ¿este puede estar domiciliado en otro país? A ver si me quedo apagado el micrófono. Te estamos escuchando, Eric. ¿Sí? Sí. Ahí lo acabas de apagar, entonces dale clic nuevamente. Ya, listo. Bueno, el capítulo 13 de manera expresa dice que el oficial de cumplimiento no puede estar domiciliado en otro país. Pues lo normal y de acuerdo a las obligaciones que el oficial de cumplimiento tiene en el capítulo 13 es que el oficial de cumplimiento esté domiciliado en el país y pues que sea parte como de la operación que la empresa o la entidad obligada realice. Entonces, pues esto le quedaría muy difícil si lo está haciendo desde otro país. Y pues la respuesta definitiva es no, no puede estar domiciliado en otro país. Bien, nos preguntan también si una empresa es inspeccionada, si está obligada. Y acabaron también de colocar en el chat otra pregunta, si podemos hacer una claridad de qué es una empresa inspeccionada y cuál es la diferencia con una vigilada. Bueno, ante 4.1 y 4.2 se dice que la sociedad está vigilada. Si queremos saber qué es inspección, vigilancia y control, en la ley 2, se me olvidó,
bueno. Sí, en la ley 222. 222 de 1995, artículo 82, 83, 84, allí se relaciona el tema de lo que es inspección, vigilancia y control. Como podemos ver en el subnumeral 4.1 y 4.2 relaciona a las sociedades vigiladas. ¿Cuáles son las sociedades vigiladas? Ciertas sociedades que de acuerdo al decreto 1074 del 2015 cumplan un umbral de activos o de ingresos. Esas son las sociedades vigiladas, en este caso que superen los 30.000 salarios, ya sea en ingresos o de activos. Eso en lo concerniente al subnumeral 4.1 y 4.2. En el numeral 4.3, ustedes pueden observar que los ingresos y los activos son menores, inician en 3.000 y 5.000. Son sociedades inspeccionadas, es decir, que si la sociedad es inspeccionada, pues debe revisar si le aplica su numeral 4.3. Si no le aplica su numeral 4.3, pues revisar si le aplica los otros. Pero hay que diferenciar en lo que es inspeccionada y vigilada, y pues esto nos sirve como referencia a lo que se estipula en el decreto 1074. Uno va y busca las causales de vigilancia de la superintendencia y allí se exponen, por ejemplo, también las sociedades que hacen parte de sectores especiales como son el factoring o la SAPAC. Allí en ese decreto 1074 también se indica el porqué de la vigilancia. Y aunado a eso, yo estaba viendo también en el chat, hay personas que dicen que ingresan a la consulta de la página web de la superintendencia y que no aparecen, pero que ellos entienden que la sociedad es inspeccionada. ¿Qué pasa? La superintendencia de sociedades es una de las 10 superintendencias que tienen una muestra de sociedades más representativas, más grande en su supervisión. Son más de 100.000 empresas que supervisa, pero la superintendencia tiene una muestra representativa y son 30.000 sociedades que requiere año a año. Entonces, si usted, sociedad, va y consulta en la página web y no observa que está allí en la consulta, es porque la superintendencia no la ha requerido. Esto no quiere decir que no esté en inspección, porque todas aquellas sociedades comerciales no sujetas a vigilancia de otra entidad se encuentran en supervisión de esta superintendencia. Entonces, ¿qué ha pasado? A veces muchas sociedades nos escriben y nos dicen, vea, pues yo superé los ingresos y los activos, por favor ténganme en cuenta porque pues es obligación de la entidad darle a conocer a la superintendencia, es obligación de la empresa darle a conocer a la superintendencia de sus ingresos, o sus activos aumentaron. Entonces muchas veces tenemos fuera del radar ciertas empresas, pronto en un futuro si nos damos cuenta que estaban omitiendo enviar la información y pues ahí podrían ser objeto de sanción. Bueno, sabemos que son muchas más las inquietudes que nos han dejado aquí en el chat, pero lamentablemente el tiempo se nos agota y finalmente pues muchas de ellas están resueltas en la presentación que nos presentó la doctora Ana María. Entonces también preguntan si les pueden compartir esta presentación. Sí, Adri, pues yo creo que pronto podemos, yo revisé otras preguntas. Aquí Ana María me está diciendo que podemos ir unos minutos más. Efectivamente, una de las preguntas es si vamos a compartir la presentación. La presentación se va a compartir a las personas que se inscribieron. Igualmente, la presentación hecha pues se va a subir al canal de YouTube. Una de las preguntas adicionales que mirábamos en el chat es el envío de documentación de la información del oficial de cumplimiento. Como todos saben, y las personas que consultan saben que existe un informe denominado Informe 58. Ese informe está elaborado para que las empresas remitan lo relacionado al capítulo 10, al SAGRILAF. Entonces, observo que hay confusión. El informe 58 no es para enviar la información de PTE, sino solo de SAGRILAF, del capítulo 10. Lo de PTE, que es la información del oficial de cumplimiento, pues
lo estamos recibiendo de manera física no, sino a través del correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co. Ya físico pues se recibe, pero evitamos el tema de lo que es papel. Entonces hay que diferenciar capítulo 10, capítulo 13. Muy probablemente ese informe 58 en un futuro será para que las sociedades que estén obligadas a PTE también remitan lo del oficial de cumplimiento, pero en el momento las sociedades obligadas deben remitir la información, lo que es el acta, lo que es la hoja de vida, lo que dice el capítulo 13, a través de correo electrónico y no a través del informe 58. Que también nos han ahí en el chat es la traducción del programa. Hay una persona que dice que tienen una contraparte fuera del país que le concierne cierta parte del capítulo del programa, o sea, como que una partecita a la que se refiere el programa es de esa contraparte y no todo el resto del programa desarrollado por la empresa. Entonces la persona dice que si solo esa partecita del programa debe estar traducida al idioma de ese país. Y la respuesta es no. Si hay una contraparte en otro país, el programa completo debe estar traducido a ese idioma, no por partes. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Otra pregunta que también observo mucho en el chat y en preguntas frecuentes son los requisitos que cada subnumeral del numeral 4 tiene. Uno observa que está el 4.1, 4.2 y 4.3. Si yo veo que alguna circunstancia del 4.1 cabe en mi actividad o es para mi sociedad, deben estar las tres condiciones, que haya, por ejemplo, 4.1, que sea sociedad vigilada, que haya celebrado transacciones internacionales y que tenga ingresos o activos superiores. Tiene que cumplir las tres características de cada subnumeral. Si yo cumplo solo una de un subnumeral, pues no estoy obligado. Tiene que cumplir las tres de cada subnumeral. Eso es muy importante. Si, por ejemplo, solo cumplo los ingresos, pero no hice ningún contrato estatal, entonces, pues no estoy obligado. Esa es una pregunta muy frecuente de que interpretan si debo tener todas las condiciones de cada subnumeral o si solo una. La respuesta es, deben cumplir las condiciones que dice cada subnumeral para estar obligado e implementar el programa. Yo quisiera implementarle, y en especial con el primer numeral, el 4.1, porque este regula las sociedades vigiladas. Entonces, tengan en cuenta que deben, si a 31 de diciembre del respectivo año cumplen con los criterios, pero aún no son vigiladas, pues no tienen que cumplirlo, ¿no? Acuérdense que la causal de vigilancia entra a regir a partir del 1 de abril de cada año. Entonces, párense en cada numeral y vayan línea por línea y analicen si al 31 de diciembre del respectivo año la empresa cumple con cada uno de los supuestos que ahí se establecen. ¿Listo? Exacto. Sí. Otra pregunta es el tema había una pregunta si una sociedad vigilada por superservicios u otra superintendencia debe implementar lo relacionado al capítulo 13. Entonces, pues cada superintendencia hoy en día, de acuerdo a la ley 2195 del 2022, tiene una obligación de establecer medidas para sus supervisadas. Entonces, la respuesta es que el capítulo 13 es obligatorio solo a las sociedades que, de acuerdo a la ley 222 del 95, artículo 82 y siguientes, entran en la supervisión de esta entidad, que son todas aquellas comerciales no vigiladas por su objeto, ya sea por la supertransporte o por la supervigilancia o por la supersalud o la superfinanciera y las demás.
que se me pueden quedar estando por fuera. No sé, Ana María, si quieras decir algo, voy a revisar el chat. A ver si... No, es importante que se revisen también la ley 2195. Esta ley entró a regir a partir de este año. En el artículo 9 se regulan puntualmente los programas de transparencia y ética empresarial. Y como les mencionaba, la tendencia es a que cada vez dentro del ecosistema empresarial, pues más sociedades y más empresas adopten este tipo de programas. Entonces, por ahora, este capítulo pues 13 abarca las supervisadas de la Superintendencia de Sociedades y digamos somos como de las entidades más adelantadas en este tipo de regulaciones, pero pues las demás entidades que no caigan bajo la supervisión de las supersociedades y lo estén bajo la supervisión de otra entidad, pues muy seguramente van a empezar esas entidades a regular pues en conjunto y de la mano con la Secretaría de Transparencia para sacar esas directrices que van a tener que implementar. Y adicionalmente, esto, pues la tendencia también es que llegue incluso a las pequeñísimas empresas, a las microempresas del país, para que de pronto con unos sistemas un poco más flexibles, menos exigentes, con unos lineamientos más generales, empiecen cada vez más a introducirse dentro de estas prácticas de transparencia, porque al final, pues esto es en beneficio de la misma empresa. Entonces, hacia allá vamos a seguir yendo y es que cada vez más, así sea las pequeñas empresas, pues terminen adoptando estos sistemas de prevención. Sí. Bueno, pues aquí observo otra pregunta y es que el capítulo 13, en el numeral 9, dice que las entidades que se vean, pues que observen que están obligadas de acuerdo al ámbito de aplicación, deben remitirnos un oficio de que, pues, que están obligadas y a cuál subnumeral están obligadas, porque pues acordémonos que el subnumeral 4.1 trata de riesgos de soborno transnacional, es un numeral 4.2 y 4.3 habla de riesgos de corrupción. Pues efectivamente, el numeral 9 indica que se debe remitir esa información de si están o no están obligadas, pero adicionalmente debe remitir la información del oficial de cumplimiento. Si ya lo hicieron, pues ya se cumpliría esa obligación. ¿Qué pasa? Si la sociedad remitió solo la información del oficial de cumplimiento y no indicó que cumplía lo del numeral 9, pues de manera indirecta nosotros vamos a entender que la sociedad pues cumple porque remitió la información del oficial de cumplimiento. Sí. Y tengan presente que esa información del oficial de cumplimiento pues si cambia, tienen que actualizarla. Entonces, si se va a hacer un nuevo nombramiento del oficial de cumplimiento, pues deben de nuevo remitir a la superintendencia esa información de esa nueva designación. Y tengan también muy en cuenta los plazos para hacer la remisión de la información establecidos en el capítulo 13. Si mal no estoy, Erickson, son 15 días siguientes al vencimiento del plazo, es decir, si vence el 31 de mayo el plazo para implementar, dentro de los 15 días hábiles siguientes tienen que mandar la información respecto a pues al cumplimiento del capítulo 13. Y para el oficial de las designaciones son cada vez que ocurras hacerlo inmediatamente. Y cuando dejan de cumplir los requisitos para estar obligados, también tienen que reportarlo dentro del mes siguiente. Sí, efectivamente. Otra pregunta, me parece esta pregunta muy importante y es que para una empresa multinacional, si hay un PT, un programa de transparencia y ética empresarial ya hecho en una empresa de otro país, pero que hace parte, por ejemplo, del conglomerado, si con eso ya se cumple, y pues efectivamente no. El programa, el capítulo 3 indica que cada empresa obligada, de acuerdo al ámbito de aplicación, debe tener su propio programa. Si la matriz que se encuentra fuera del país tiene ya unas directrices, pues en base a esas directrices puede hacer el programa para la empresa aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque cada jurisdicción, cada mercado, cada país tiene sus propios riesgos. Entonces no es propio y no es pertinente y no se puede hacer de acuerdo al capítulo 13. De que si mi matriz tiene un programa ya, yo digo
ese es mi programa. Bueno, sí, ese es su programa, pero debe aterrizarlo a la realidad de su actividad económica, a la realidad de su sector, a la realidad de Colombia y de la posición geográfica en la que esté aquí en Colombia. Otra pregunta que también observamos es que si las sucursales de sociedad extranjera están obligadas a el programa de transparencia y ética empresarial, capítulo 13. La respuesta es sí. De acuerdo a la línea de tiempo normativa que explicaba Ana María, antes del capítulo 13, las sociedades sucursales extranjeras se excluían de su implementación. El capítulo 13 actual no las excluye. Si uno va y revisa cuál es la empresa obligada, indica empresas, sociedades comerciales, unipersonales y sucursales de sociedad extranjera. ¿Qué más vemos acá? Dice que no queda aún, hay muchas dudas del ámbito de aplicación. Que si cumplo con el total de activos, pero no hice transacciones extranjeras, eso corresponde a su numeral 4.1. Si cumplo con los activos y no cumplo con el tema de que hice transacciones extranjeras, pues no estoy obligado, porque es que debo cumplir todo lo que dice cada subnumeral según la realidad de la empresa. Si yo voy, y reitero lo que hemos dicho Ana María, lo que ha dicho Ana María, he dicho yo, es que si yo voy al subnumeral 4.1, debo cumplir con lo que dice allí. Primero, que la sociedad sea vigilada de acuerdo al decreto 1074. Normalmente las sociedades vigiladas pagan una contribución a esta superintendencia. Segundo, que haya realizado transacción internacional. Y tercero, que cumplan con los activos o los ingresos. Si cumplen con las tres cosas, soy sujeto obligado de acuerdo al subnumeral 4.1. Si cumplo con solo dos o con solo una, no soy sujeto obligado. En el subnumeral 4.2, si cumplo con los ingresos, pero no suscribí un contrato en el año inmediatamente anterior, acordémonos que suscribir es firmar. Si no suscribí, pero sí tengo mis ingresos, no estoy obligado. Tengo que cumplir las tres cosas: vigilada, haber suscrito el contrato y cumplir con los ingresos. Eso es muy claro porque es que nos llegan también muchas consultas sobre este tema. ¿Qué más vemos acá en el chat? Pues muchas ya se han resuelto, que son reiterativas. Aquí dice la matriz de riesgos de Sagrilaf. Sagrilaf, para los que no saben, es lo del capítulo 10, también de la circular básica jurídica de esta entidad. Dice, la matriz de riesgos de Sagrilaf y la matriz de riesgos de PT pueden estar unificadas. Aquí voy a algo que dijo Ana María, y es que cada riesgo de cada programa son diferentes. Sagrilaf, los riesgos son lavado de activos, financiación del terrorismo. Capítulo 13 son todo lo que es corrupción y soborno internacional. Si bien todo está relacionado en el marco como de los delitos, el lavado de activos versus la corrupción versus el soborno transnacional, como fuente o como las personas puedan blanquear. Si yo, por ejemplo, hice corrupción, pues debo lavar ese dinero. Entonces, la respuesta es, pueden estar en un mismo programa, pueden estar en un mismo documento, pero diferenciados. No es que yo vaya y revise, vaya y mezcle. Si yo observo que los riesgos son los mismos, en algunas particularidades de la actividad de la empresa, y si como entidad nosotros vamos y observamos que los mezclaron, la explicación debe estar muy bien argumentada de que se haya diferenciado cada riesgo de acuerdo a lo que dice cada capítulo. Nosotros hemos sido entidades que encontramos, por ejemplo, en la matriz de riesgo, mezclado el tema del capítulo de programas de transparencia y desarrollo. Pero si uno lo ve bien diferenciado, de que las personas que lo exponen y las personas que son
encargadas de llevar a cabo la implementación de esto, pues uno dice, vale, lo tienen muy claro, pero si la identificación, la evaluación no fue separada, pues ahí es donde entra incumplimiento. Entonces, pues en conclusión, podrían tener el mismo documento siempre y cuando esté diferenciado cada riesgo. Y ahí para complementar es que recuerden que estos son sistemas de autogestión y autocontrol. Y para una empresa, pues creemos que es más fácil administrar y gestionar y controlar esos riesgos de una manera independiente, porque si no, pues la persona que esté obligado a hacerlo, pues puede confundirse, puede implementar controles, cruce de controles, entonces también busquen por eficiencia, pero también que sean eficaces esas metodologías que se implementan y creemos que no es óptimo un sistema en donde se estén involucrando y mezclando ambos temas porque al final puede generar confusión incluso para la misma administración de los riesgos. Exacto. Otra pregunta es que próximamente empieza ya el calendario para recibir el informe 52. Entonces dice una persona acá en el chat, si yo soy empresa obligada, de acuerdo al corte 2021, debo reportar el informe 52. Entonces uno observa la Instrucción General de Requerimiento de Informes, que es la circular 116 del 2021. Hay uno en lo relacionado al informe 52, ahí dice de manera expresa cuáles son las sociedades que deben remitir ese informe. Son aquellas que estaban obligadas con la normativa anterior al capítulo 13. Si una sociedad por primera vez entra a ser obligada por el capítulo 13, no debe enviar el informe 52. ¿Por qué? Porque el informe 52 es lo que la sociedad obligada con la normativa anterior implementó durante todo el 2021. El año siguiente, cuando ya volvamos a requerir los informes, las que vienen siendo obligadas con este nuevo capítulo 13, reportarán en el 2023 lo que implementaron durante todo este año. Los informes que entregan a la entidad en lo que es informe 52, informe 50, que es capítulo 10, son siempre durante un año de ejercicio. Entonces la respuesta es, el informe 52 solo lo deben enviar a aquellas sociedades que estaban sujetas a la normativa anterior al capítulo 13, que era lo que Ana María explicaba en la línea de tiempo. Y si la sociedad viene siendo obligada al capítulo 13, pues lo debe enviar es en el año siguiente. Es que además este informe 52 como arrancó a partir de este año con la foto del año anterior, pues el año anterior no ejecutaron obligaciones relacionadas con el capítulo 13. Entonces también las preguntas que van a encontrar en el informe 52 están relacionadas con el régimen anterior para aquellas empresas pues que ya estaban obligadas a implementar programas de transparencia. Entonces reporten toda su gestión del 2021 en el informe 52 porque pues hubo para las empresas que ya están obligadas gestión relacionadas con la prevención de estos riesgos. Si no hubo gestión relacionada con la prevención de estos riesgos, pues muy seguramente pues no van a tener nada que reportar, entonces no estarían obligadas. Entonces siempre revisen también y pensando en que lo que informan es respecto a lo que se ejecutó el año inmediatamente anterior. Pues si no se ejecutó nada en relación con esto, pues no tienen por qué reportarlo. Exacto. Entonces, no sé, Ana María, podríamos contar como unos 5 minutos más para seguir. Vale, listo. Entonces aquí hay muchas preguntas de los mínimos que debe tener el programa de transparencia. Y cuando nosotros vamos a las empresas a supervisar, siempre respondemos los mínimos están en el capítulo. En este caso, el capítulo 13 tiene unos mínimos en cada elemento y en cada etapa. Entonces, a la pregunta de cuáles son los mínimos, por ejemplo, en debida diligencia, remítanse al capítulo 13,
ahí de manera expresa se dice cuáles son los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos en la segmentación? Igualmente, el capítulo 3 en su numeral 5, que es donde se desarrollan los lineamientos que debe tener cada programa. Allí se indica que debe tener el mínimo en debida diligencia, el mínimo en segmentación, allí se indican las funciones que debe tener, por ejemplo, el oficial de cumplimiento, el representante legal, allí también se indica el perfil que debe tener el oficial de cumplimiento, los mínimos de supervisión a los que nosotros como entidad iríamos. Nuestra hoja de ruta es lo que dice el capítulo 13. Entonces, si hay dudas que vamos nosotros a revisar a la entidad, pues los mínimos que están allí de manera expresa. No, y también Obviamente, nos indicamos, ay, perdón, no has acabado. Tranquila, Ana María, sí. Dale, termina. O ya acabaste. Sí, ya acabé, sí, señora. No, que es importante también que no olviden que existe un numeral de definiciones en donde están, pues, todas aquellas palabras que nosotros quisimos definir para que den un mejor contexto e interpretación del capítulo 13. Entonces, por ejemplo, ahí va a estar definido qué se entiende por empresa, qué se entiende por entidad obligada, qué se entiende por entidad adoptante. Entonces, remítanse también a las definiciones porque eso les puede dar un poco de claridad respecto a los términos que empleamos y eso les ayuda en el contexto para poderlos, pues digamos, entender mucho mejor. Exacto. Una pregunta me parece muy importante, es el tema de que si el autor, la persona encargada del control interno, puede ser el oficial de cumplimiento. De hecho, quien hace la pregunta trae relación las 3 líneas de defensa que ha tratado el Comité de Basilea. Nuestra respuesta es que, pues, bueno, el capítulo 10 en lo del lavado de activos, sí se dice de manera expresa que el control interno o el auditor interno no puede ser oficial de cumplimiento, pero para el capítulo 13 no se dice de manera expresa, pero que decimos nosotros, las consultas y en el contacto con el empresariado, que pueden haber incompatibilidades. Así como lo dice la persona que me hace la pregunta, las 3 líneas de defensa, porque el oficial de cumplimiento tiene unas funciones de auditoría. Entonces, si yo soy el jefe de control interno y aparte soy el oficial de cumplimiento, entonces yo mismo estoy auditando un proceso y yo mismo me estoy haciendo control interno a ese proceso. Entonces, la recomendación es que no sean los mismos por las incompatibilidades que puede haber en el ejercicio de las funciones. Igualmente siguen preguntando el tema de que si la debida diligencia del capítulo 10 puede ser la misma del capítulo 13. Reiteramos, cada capítulo tiene riesgos diferentes. La identificación, la evaluación y el monitoreo debe hacerse de manera separada. En algunas situaciones pueden hacerse de pronto, pueden coincidir según el modelo de negocio, pero esto se explica y se argumenta después de haber identificado, evaluado cada caso en específico. Entonces, pues, se deben revisar de manera separada cada capítulo. Que la debida diligencia tiene que verse en el contexto de cada riesgo que se quiere gestionar y prevenir. Y pues los riesgos no son los mismos, entonces la debida diligencia no va a ser la misma. De todas maneras, pues en cada capítulo están especificados esos lineamientos que deben tener en cuenta. Incluso pues para el capítulo 10 se contempla el término de debida diligencia intensificada, cosa que no se hace en este capítulo 13, pero pues no obstante, los lineamientos sí están sentados respecto de qué se espera de debida diligencia de cada uno de los 2 sistemas. Exacto. ¿Qué otra pregunta podemos revisar? A ver. Pues la mayoría hemos respondido.
A ver. Y además, Dice la importante, norma, Erickson, señora. importante recordarles a todos que también vamos a publicar esa capacitación en nuestro canal de YouTube para que la puedan repasar, para que nuevamente vean la presentación donde se resuelven muchas de las inquietudes, conozcan la normatividad. Además, reiterarles que en nuestra página web www.supersociedades.gov.co también hay mucho material pedagógico, tenemos tutoriales, tenemos mucho material para que puedan encontrar todas las respuestas a las inquietudes que nos están dejando. Adelante, Erickson. Sino una pregunta muy importante que está haciendo aquí la señora o señorita Lucy. Dice, la norma no lo pide, pero sería bueno tener como buena práctica el programa de transparencia. Pues efectivamente en el capítulo 13 uno observa en uno de los numerales de que se instruye a la sociedad de que si observa que no es obligada de acuerdo al ámbito de aplicación, pues que lo implemente de manera voluntaria, en beneficio de los socios, en beneficio de la solvencia de la empresa, en beneficio de la perdurabilidad de la empresa. Entonces, pues la respuesta es sí, que se puede implementar como buena práctica, en buena hora de que todo esto fuera implementado no por obligación, sino por buena práctica, no porque la superintendencia lo pida, sino porque los socios y los administradores alineen su conciencia de que esto es en pro de la perdurabilidad, competitividad y solvencia de la empresa. Entonces, pues yo creo que ya nos quedan 2 minutos para las 10. Yo creo que Ana María y Adriana podríamos ya concluir. Importante lo que nos ha dicho Adriana es que quedan solicitudes o preguntas por resolver. Pueden enviarla al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co. También a las personas que coincidan con la implementación del capítulo 10, los invitamos a una charla que vamos a hacer este jueves, que tiene relación con los reportes que las empresas obligadas al capítulo 10, que es el tema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, deben hacerle a la OEA. Si ustedes ingresan al home de la página de esta entidad, observarán dentro del carrusel de las noticias principales que está la invitación y está el link de inscripción. Pues, de mi parte sería eso. No sé, Ana María, si tú quieras decir. No, antes de cerrar, recuerden también que en el capítulo 13 está la obligatoriedad de promocionar canales de denuncia. Entonces nosotros tenemos en la página web de la superintendencia también un canal de denuncias para, digamos, temas de soborno transnacional. Entonces, para que también lo tengan presente, que existe esa posibilidad de, si pues tienen conocimiento de alguna conducta de soborno transnacional, pues puedan acudir a ese canal anónimo de denuncias. E igualmente para las conductas asociadas a corrupción, transparencia, ha también dispuesto una línea y un canal para hacer ese tipo de denuncias. Ahí están los links en el capítulo 13. Pues por último, agradecerles. Creo que pues alcanzamos a abordar la mayor cantidad de preguntas, Erickson. ¿Qué fue? Pero creo que sí, y creo que el día de hoy, a diferencia de otros escenarios en donde hemos estado, pues abrimos un espacio mucho más amplio para que pudieran aprovechar en vista pues de que ya va a ser casi 31 de mayo. No obstante, pues nuestras puertas están abiertas para recibir cualquier consulta. Vamos a compilar de pronto sacando las preguntas que tenemos, también las podemos pues colgar en la página web. Están también todos los conceptos de la Oficina Asesora Jurídica a disposición en nuestra página web. Entonces tienen todos los instrumentos para consultar, y si no obstante pues persisten las dudas, pues nos pueden contactar directamente haciendo una consulta particular. Muchas gracias por haber estado en este espacio y esperamos pues encontrarnos en otros, de pronto pues quizás el jueves o en cualquier otro que hagamos dentro de estas jornadas constantes que estamos adelantando.